Se tomará asistencia de los señores diputados. Silencio, por favor. Diputado Dami. Diputada Alderete. Diputado Almada. Diputado Allende. Diputado Argain. Diputado Artusi. Diputado Benedetti. Diputado Bertet. Diputado Vescos. Diputado Bettendorf. Diputado Bolsán. Diputado Busti. Presente. Diputado Cáceres. Diputado Cardoso. Diputada D'Angelo. Diputado Lafuente. Diputada Díaz. Diputado Flores. Diputada Aidar. Diputado Jodor. Diputado Jordán. Diputado Kers. Diputado López. Diputado Mayer. Diputado Miser. Diputada Nogueira. Diputado Vázquez. Diputado Zacarías. Se encuentran presentes, señor presidente, 24 señores diputados. Con la presencia de 24 señores diputados, queda abierta la cuarta sesión ordinaria del 130 periodo legislativo. Invito... Diputado Miser. Invito a izar la bandera nacional al presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, diputado Marcelo López, haciéndolo a media asta con motivo del fallecimiento del expresidente de la República, doctor Raúl Alfonsín. Tal cual lo acordado en labor parlamentaria. Diputado Miser. La ausencia de la diputada Alderete con estos acontecimientos, el fallecimiento del doctor Alfonsín ha viajado a Buenos Aires. Así será. Tal cual lo acordado en labor parlamentaria, y con motivo del fallecimiento del expresidente doctor Raúl Alfonsín, vamos a alterar el orden del día y vamos a pasar a la parte de los homenajes. Queda abierta, doctor diputado López. Gracias, señor presidente. Con dolor, con mucho dolor, hoy me encuentro haciendo el homenaje que nunca hubiera querido hacer. El doctor Raúl Alfonsín nació el 12 de marzo de 1927 en Chascomús. Inició su carrera política en la Unión Cívica Radical como concejal de su ciudad. Fue diputado provincial y nacional. Los encontró en las épocas oscuras de la dictadura militar, defendiendo los derechos humanos
fue cofundador en aquella época de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Sus convicciones políticas lo llevaron a ser una de las pocas personalidades de la política argentina que rechazó una invitación de viajar a las Islas Malvinas cuando se produjo la invasión para recuperar nuestras islas. Lo hizo por una convicción pacifista que él tenía muy encarnada en sus principios. Hubo un gran debate en aquel momento en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. No argumentó cuestiones de conveniencia bélica u oportunismo de la medida, sino que argumentó su negativa en esas convicciones pacifistas y de defensa de la vida que siempre tuvo. En 1983 asumió la responsabilidad que le dio su partido de ser candidato a presidente de la República. Fue, sin duda, la vuelta de la Unión Cívica Radical a hacer ese partido de masas que había sido cuando nació el radicalismo. En su plataforma electoral había incluido la necesidad de derogar la ley de autoamnistía de Viñones que había dictado aquel presidente de facto para autoproteger a los represores en Argentina. Recuerdo aquellos años, señor presidente. Yo en aquella campaña tenía apenas 11 años de edad. Ya lo acompañaba mi padre en su actividad política, en sus actos, que en aquel momento disputaba con usted la intendencia de la ciudad de Concordia. A esa edad uno ya se emocionaba de verlo, de conocerlo. Fue allí cuando lo conocí en una oportunidad que viajó a la ciudad de Concordia el doctor Alfonsín. Decía, asumió la presidencia, fundó la CONADEP y juzgó a las juntas militares, un gobierno democrático, sin la participación de un tribunal internacional. Esto constituyó sin duda un hecho único, no solamente en el país, sino en el mundo. Nunca antes un gobierno democrático con un tribunal regular, civil, nacional, había juzgado a los represores, a los que atentan y habían atentado contra los derechos humanos y que habían hecho tanto daño a una generación en este país. Fue tan singular el hecho que, decía, no tuvo antecedentes y tampoco volvió a ocurrir hasta el día de hoy en la historia de la humanidad.
asumió la presidencia y se puso a solucionar los conflictos, los grandes conflictos y los grandes problemas que teníamos los argentinos. Logró, en definitiva, la paz con Chile, aquel plebiscito del canal de Beagle que todos recordamos y que pacificó definitivamente a Latinoamérica. También, conjuntamente con los presidentes democráticos de los países vecinos, impulsa el Mercosur como contraposición al ALCA que él resistía. Hoy escuchaba en un programa de radio nacional una entrevista que le hacían a el doctor Sanguinetti, que claramente le reconocía a Alfonsín el haber no solamente logrado la democracia en su país, sino haber desencadenado también procesos democráticos en toda Latinoamérica. Sin duda, también fueron logros de su gobierno la ley de divorcio vincular, la patria potestad compartida. Enfrentó varios intentos de golpe de Estado, de minorías que estaban acostumbradas en el país a despojar al pueblo de sus gobernantes. Tenía varios frentes que solucionar: la deuda externa, la hiperinflación, la intransigencia sindical, pero definitivamente el doctor Alfonsín recupera y, lo más importante, consolida el sistema democrático y republicano en la Argentina. En los momentos de crisis, tanto en su gobierno como cuando gobernó el justicialismo, siempre estuvo a disposición para lograr los consensos y los diálogos necesarios para sortear los momentos más dificultosos que ha vivido el país del 83 a la fecha. Yo recuerdo muy bien aquel 83, aunque era muy joven. Obviamente no pude concurrir a votar. Sí lo hice recién en el año 91, pero lo hice sabiendo de que ese derecho que estaba ejerciendo y que aún hoy seguimos ejerciendo los argentinos, en gran parte se lo debemos al doctor Alfonsín. Yo lo escuchaba, si se me permite, voy a hacer una referencia a una parte de su mensaje, de sus últimos mensajes, cuando la Presidenta de la Nación le realiza el homenaje en vida, descubriendo un busto en la Casa Rosada. Allí el doctor Alfonsín dice: siempre creí, y así lo dije en tantas oportunidades, que es la misión
de los dirigentes y de los líderes plantear ideas y proyectos, evitando la autorreferencialidad y el personalismo, orientar y abrir caminos, generar consensos, convocar al emprendimiento colectivo, sumar inteligencias y voluntades, asumir con responsabilidad las cargas de las decisiones. Sigan ideas, no sigan hombres. Fue y es siempre mi mensaje a los jóvenes. Los hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en antorchas que mantienen viva a la política democrática. Ya nos daba este mensaje enfermo, como lo vimos en aquella oportunidad en la Casa de Gobierno. El 30 de octubre, en su mensaje a los jóvenes de la Juventud Radical, dio las gracias a Dios porque nunca se podrá volver a hacer un acto como el 9 de julio, como en la 9 de julio, con más de 1 millón de personas, porque gracias a Dios no tenemos más dictadura, decía. Llamó a querernos más los argentinos y le dijo a los más jóvenes que van a encontrar su lugar, que van a conseguir los objetivos y que vamos a superar, a pesar de todas nuestras desgracias y los peligros que se ciernen sobre el mundo, vamos a encontrar de una vez por todas la forma de concretar el país que soñamos. Estas fueron 2 reflexiones que nos dejara el doctor Alfonsín en sus últimos mensajes. Yo, en nombre de mis hijos, en nombre de los jóvenes que nacieron en democracia y que ya sufragaron en democracia, en nombre de todos los entrerrianos, le doy las gracias. Y le digo que bien ganado se tiene ese título de padre de la democracia argentina. Muchas gracias. Gracias, diputado. Diputado Benedetti. Gracias, señor presidente. En este momento aciago, muy triste para nosotros, quiero hacer un brevísimo homenaje al doctor Raúl Alfonsín, a quien todos identificamos, creo ya, como el padre de la democracia moderna en la República Argentina, y a quien todos valoramos, creo, no temo equivocarme si digo que todos en esta Cámara, sin diferencia de radicales o peronistas o de otros partidos, verdaderamente estamos entristecidos y acongojados por esto que ha pasado, porque lo valoramos como lo que verdaderamente es un personaje ya inmortal para la historia de la Argentina, no solo para un partido político. Su mensaje siempre fue un mensaje que puso por encima del partidismo a nuestra querida patria. Y por eso es muy breve lo que quiero decir, es simplemente recordar aquel rezo laico y recordarle, si nos está viendo desde algún lugar del cielo, que todos juntos vamos a constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Vícer. Gracias, señor presidente. Realmente, como ya lo han reiterado pares de banca, una situación difícil que estamos viviendo.
Ya en esta semana tenía la responsabilidad de recordar a un legislador desaparecido por una penosa enfermedad que compartió nuestro bloque y que el 28 de marzo pasado se cumplía un año de su fallecimiento, y que es el diputado Luis Pando. Una pérdida irreparable. En mi calidad de amigo del Chivo, realmente venía que no sabía si iba a tener palabras para poder representar lo que ha sido y lo que sigue siendo en la memoria nuestra. Pero nos encontramos también con esta pérdida irreparable de todo el radicalismo y de toda la sociedad argentina, que es la pérdida del doctor Raúl Alfonsín. Realmente muchas cosas pasaron por mi mente, y remarcar que solamente los estadistas siguen dejando mensajes después de su muerte, porque eso es lo que me ha sucedido desde ayer después de las 20:30 horas. Pasa el egoísmo del ser humano, que a pesar de que estamos convencidos por nuestro precepto de fe católica, que después de la muerte hay otra vida y tal vez mejor, nosotros queremos seguir teniéndolo. No importa si es en el lecho del sufrimiento, pero en ese egoísmo humano sentimos la presencia. Y a pesar de que nosotros ya desde el año pasado sabíamos de que su enfermedad se iba exacerbando, el haber conocido su deceso jugó en nosotros una gran congoja. Y hoy estamos doloridos por la pérdida física. Vivimos una situación política difícil, donde la tolerancia se ha perdido y donde Alfonsín, como decían, el padre de la democracia moderna, remarcó la tolerancia. Fue su herramienta de trabajo. Fue tolerante porque fue un demócrata, y fue tolerante con sus adversarios, tolerante en aceptar que había otras ideas distintas a las de él, a las que él defendía y a las que nunca claudicó. Fue tolerante cuando nadie comprendió, o algunos no comprendieron su mensaje, que con la democracia se come, se cura y se educa. Fue tolerante cuando algunos no comprendieron que la casa estaba en orden. Fue motivo de ironía, de jocosidad. Yo dije en otro momento, yo más que escuchar que la casa estaba en orden y que se iba la economía al carajo, veía ese balcón con Alfonsín y con los mayores dirigentes del justicialismo defendiendo la institucionalidad de este país. Qué valor, qué grandeza, qué tolerancia de ambos. Eso era lo que lo marcaba, y que hoy, luego de su desaparición, nosotros seguíamos remarcando y emocionándonos. Esa imagen que a mí me dolió verlo caminar de espalda con el expresidente Menem ahí en Olivo, y que como joven no entendí, que pensaba que era una traición a mi partido, pero que hoy entiendo que había algo más que el radicalismo, que era la institución, que era la democracia de este país, para que hoy yo esté sentado acá, para que todos estemos viviendo en democracia. Tenemos que amigarnos, querernos más los argentinos. Tal vez que alguno decía, qué mensaje débil, ¿qué le pasa a Alfonsín? Tenemos que salir fuerte. No, porque era tolerante, porque son las ideas, porque nos hemos enfrentado entre argentinos, porque vamos por la migaja del poder, porque vamos despedazando lo que han creado tantos otros como Alfonsín. Puede ser confuso mi mensaje, pero me ha marcado, como decía, un estadista sigue dejando las ideas, sigue dejando su mensaje. Hoy viajaba y venía emocionado y sentí vergüenza de mi soberbia cuando tal vez yo utilicé la ironía de no entender en esas imágenes en blanco y negro de muchas mujeres y hombres que lloraban cuando veían pasar su líder, el féretro de su líder, en años pasados. Yo decía, ¿cómo puede existir tanto fanatismo?
¿Cómo puede ser que lloren por alguien que no es familiar? A esa gente le pido mis disculpas, porque hoy me está pasando lo mismo. Porque hoy no entiendo que tenga tanta emoción, y no es la emoción de un fanatismo partidario, es la emoción de saber que tal vez la orfandad que tenía de joven, de una inclinación política, allá en un pueblito chico llegaron las palabras de Alfonsín, y tal vez, extendida en la mano de algún dirigente radical, caló hondo en mí, y fue ver a esos hombres de boina blanca que subían a un colectivo para ir a La Paz o Paraná, y tal vez casi en aventura fui a seguirlos y acompañarlos, ante la incomprensión a veces de algunos familiares, y me convenció. Y me convenció en sus ideas, me convenció en su sinceridad y en la fuerza que exponía a sus principios. Esa fue la tolerancia, y la tolerancia que agradezco día a día ir comprendiendo para saber que no solamente en la política, sino en todos los aspectos de la vida, tenemos que saber que hay otras ideas, que hay otras propuestas, que las vamos a discutir y las vamos a defender, y que nos vamos a enfrentar, pero enfrentar en la discusión y en el respeto y en el debate. Es por eso que hoy la sociedad está de duelo, la sociedad argentina. Nosotros nos sentimos orgullosos de que pertenezca a nuestra fila y que nunca se haya ido. Sentimos el orgullo de que defendió las instituciones, sentimos el orgullo de que realmente él haya defendido y haya estado convencido de que con la democracia se come, se cura y se educa. Hay que ponerlo en práctica. Tal vez hubo otras circunstancias en las que él no pudo, tal vez distintos factores se lo impidieron, pero siguió convencido de que así es el sistema. Es verdad que la casa estaba en orden, es verdad. La casa estaba en orden porque la democracia estaba en orden, porque las instituciones estaban en orden. Nosotros escuchábamos otra cosa o casi entendimos que se hablaba de otra cosa. Para aquellos que hoy entendemos que la política no es solamente la confrontación vacía, de ironizarnos, de avergonzarnos de nuestros líderes, hasta a veces agachar la cabeza cuando nos corren con alguna jocosidad, es solamente recordar los pasos de Alfonsín, es recordar el mensaje, es recordar a ese gran hombre que respetó, que toleró y que defendió todas las instituciones. Yo le agradezco, señor presidente, por el gesto de democracia, por permitirnos hoy tal vez abusar del tiempo en los homenajes, pero es lo que sentimos. Y sentimos en nuestra generación, aquellos, como decía el diputado López, que no pudimos votar en el 83, pero que fue el paso, no importa si era del radicalismo o de otro partido, empezar a participar en política, porque entendíamos que la política es la herramienta para solucionar nuestros problemas en la sociedad. Y que cuando hubo ese maremoto de que se vayan todos, y cuando Alfonsín tenía los escraches en su casa, en la misma casa donde vivió y murió en toda su época política, también nos entendíamos que no todo era malo en la política, que se podían hacer las cosas, que había que seguir participando en la política, en todos los sectores, que era la herramienta, que la íbamos a cambiar. Está en nuestras manos poder cambiarla. Está en nuestras manos seguir el mensaje y seguir entendiendo sus mensajes de este gran estadista y demócrata, en este gran respetuoso demócrata. Y además agradecer a aquellos legisladores que antes del deceso del expresidente Alfonsín, y nobleza obliga, realmente fue un gesto que me marcó. Ayer el diputado Jodor a la mañana me dijo que sentía un gran pesar por el momento que estaba viviendo el doctor Alfonsín. Realmente me marcó y me hizo sentir que seguimos estando en democracia y que a pesar a veces de que nos cruzamos ironía con las idas y venidas, con los helicópteros
o con las salidas que tuvimos, algunos radicales, en algunos fracasos que no lo hicimos de profeso, existen hombres todavía que siguen entendiendo los mensajes de los verdaderos estadistas. Por eso les doy gracias a los que entienden que la política está mucho más que de la confrontación personal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Artusi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tengo para mí que la despedida más valiosa, el homenaje más valioso que le podamos hacer a la figura del doctor Alfonsín hoy en esta Cámara no será el de sus correligionarios que, dolidos, entristecidos, tenemos la ineludible obligación de hacer. Tengo para mí que la despedida más valiosa va a ser la suya, señor presidente, porque la del correligionario es la obvia, es la que se espera, es la que corresponde, pero la del adversario político leal es la que habla de una sociedad civilizada. Es la sociedad civilizada que quizá contribuyó de una manera gigantesca a forjar en la Argentina Ricardo Balbín cuando despidió como adversario leal que era los restos del general Perón, calificando como un amigo a quien en el tramo final de su vida era un amigo, pero que en épocas difíciles de nuestro país había sido un encarnizado adversario y por quien había llegado a conocer alguna cárcel. Nosotros, desde el partido en el que Alfonsín militó toda su vida, incansablemente, hasta su último día, tenemos la obligación de despedirlo con gratitud, con reconocimiento, aun aquellos que desde la Juventud Radical en su momento considerábamos y quizás seguimos considerando que muchas veces se equivocó, como todos los seres humanos lo hacemos, porque precisamente Alfonsín nos enseñó a seguir ideas y no hombres. Y cuando creíamos que él, sin quererlo seguramente, traicionaba en alguna medida sus propias ideas, muchas veces los jóvenes radicales intentábamos seguir, quizá equivocados, alguna de sus ideas y no a su figura en lo personal. Por eso quizá también mi homenaje, mi despedida, tiene el valor de ser las palabras de alguien que no se reconoce como alfonsinista acérrimo al menos, pero sí un profundo homenaje y agradecimiento. Yo me voy a tomar la libertad de hacer una muy breve referencia, alusión autorreferencial. Alfonsín dijo ese día en la Casa Rosada que no hay que hacerlo. Pero no puedo evitar decir que a quienes no pudimos votar en el 83, porque a pesar de que ya teníamos 18 años, justo ese año la dictadura no nos dejó votar, Alfonsín fue una especie de figura paternal, y ante su partida nos sentimos como quien pierde un padre. Con los padres muchas veces discutimos, pero cuando se van sentimos un vacío enorme, nos sentimos huérfanos y sentimos que de alguna manera lo que ellos no pudieron hacer lo tenemos que hacer nosotros y sentimos una enorme responsabilidad sobre nuestra espalda. Alfonsín, por eso, nos enseñó muchísimas cosas que es nuestra obligación recordar, nos enseñó la importancia de la paz, la importancia de solucionar definitivamente un centenario conflicto con Chile, la importancia de desterrar para siempre las absurdas hipótesis de conflicto con Brasil, la importancia de sentar las bases del Mercosur, que es nuestra obligación profundizar y concretar hoy en día. Nos enseñó a quienes hacemos política que si uno quiere ser un político de nivel nacional tiene que recorrer el país, no basta con los medios. Alfonsín entendía la política como una relación humana
donde es importante estrechar las manos, donde es importante mirar a los ojos, y recorrió incansablemente la geografía nacional como pocos dirigentes de su época. Alfonsín seguramente no necesitará de tantos homenajes que le haremos, ya como pocos dirigentes en vida se habían comenzado a hacerle este recordado homenaje al momento de descubrir su busto en la Casa Rosada, el homenaje que le hicimos los radicales el año pasado en el Luna Park, el 30 de octubre, donde teníamos hasta último momento la esperanza de que pudiéramos verlo. Sabíamos muchos que iba a ser la última vez y no pudo ser. Pero nosotros sí necesitamos recordarlo y sí necesitamos hacerle algunos homenajes hoy y seguramente muchas veces de aquí en adelante. Porque Alfonsín nos recuerda la importancia de la coherencia en la vida política, la necesidad de tener doctrina, pero también conducta para que esa doctrina se haga carne. Alfonsín nos enseñó la importancia que a veces tiene remar contra la corriente si es necesario, señor presidente. Y Alfonsín remó muchísimas veces contra la corriente, durante la dictadura, siendo gobierno y siendo oposición. Su oposición a la locura belicista de las Malvinas es quizá uno de los ejemplos más claros en ese sentido. Fue Alfonsín en esto una antítesis cabal de la demagogia, el populismo. Nos enseñó el valor que a veces tiene ser políticamente incorrecto. Nos enseñó el valor del diálogo, la necesidad de búsqueda de acuerdos. Nos enseñó que la política tiene una dimensión arquitectónica en el sentido de que es construcción, es conflicto y es contraposición de ideas, de intereses, pero aún en la diferencia y en la divergencia también es construcción y es esfuerzo de dialogar con el que piensa distinto para ver si podemos encontrar puntos de acuerdo para construir la sociedad que todos anhelamos. Nos enseñó y nos seguirá enseñando, creo sinceramente, señor presidente, la importancia de los derechos humanos. Nos lo enseñó con su ejemplo durante la dictadura, defendiendo presos políticos, integrando organizaciones de derechos humanos, firmando solicitadas. Nos lo enseñó siendo gobierno, con la CONADEP, con el Nunca Más, con el juicio a las juntas, y nos lo enseñó también con la importancia de cuidar a futuro, a través de la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho, la importancia de que nunca más haya terrorismo de Estado y nunca más haya en la Argentina violaciones aberrantes a los derechos humanos. Y nos dio también un ejemplo de vida, más allá de su condición de estadista, de dirigente encumbrado, nunca dejó de ser un militante incansable, tosudo, que no vacilaba si estaba a su alcance tomar un auto, un avión o el medio de transporte que fuera para hacerse presente en el confín más alejado de la patria para acompañar, si era necesario, la campaña de algún candidato a concejal de su partido que allí necesitaba la presencia del doctor Alfonsín para sumar algún voto más en una elección. Por eso, nosotros, quienes militamos en el partido en el que él militó toda su vida, tenemos una obligación de aquí en adelante, que será el mejor homenaje seguramente, fortalecerlo como instrumento de transformación política y social en la Argentina. Decía ayer alguien que lo conoció mucho como Luis Brandoni, que en uno de sus últimos diálogos, sabiendo que su fin en esta vida se acercaba, le confesó una especie de satisfacción, se refregó la cara con las manos y le dijo, bueno, por lo menos el partido está de pie. Ese viejo partido al que le dio todo y que nosotros tenemos la obligación de consolidarlo para que constituya una herramienta útil a la construcción de una democracia social, una democracia profunda y no una democracia renga, una democracia en serio como la que él soñó y para la que militó toda su vida. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cáceres.
Sí, brevemente, señor presidente, para adherir al homenaje a las expresiones que han tenido los diputados que opinaron previamente. Anoche estábamos reunidos en el Partido Justicialista con el Consejo Provincial del partido y más allá de que todos, por supuesto, veníamos siguiendo por los medios y preveíamos este desenlace de un hombre que afrontó con mucha dignidad una enfermedad tan cruel, fue gratificante encontrar que en el seno de nuestro partido, de los responsables, las autoridades del partido, los comentarios elogiosos, también por supuesto se habló de lo que uno puede haber considerado errores o momentos desacertados del expresidente. Pero, por supuesto, esos errores, esas equivocaciones son propias de los hombres que se la juegan, de los hombres que ponen la cara, de los luchadores, de los hombres que pasan a la historia por eso, ¿no? Porque no se borran. Y particularmente, en lo personal, citaba uno de sus últimos ejemplos de todo lo que se habló acá, ¿no? Porque podría volver a citar todo lo que citaron precedentemente, que por supuesto acompañamos desde su lucha por los derechos humanos. Pero decía en aquel momento que fue la última crisis que tuvimos los argentinos con un país en el abismo y que no fue Alfonsín precisamente quien se refugió y se escondió abajo de la cama a esperar que pase el temporal. Al contrario, y usted lo debe haber vivido, señor presidente, en la legislatura nacional, porque fue Alfonsín quien empezó a militar y formó parte de las mesas de diálogo para buscar un presidente como fue en ese momento el compañero Eduardo Duhalde para pacificar el país por la crisis que vivíamos. Entonces, esos son los gestos de las personas que pasan a la historia, ¿no? En esos momentos tan convulsionados, donde iban al frente los sindicatos de trabajadores, donde estaban al frente las organizaciones sociales, las comisiones vecinales, todo lo que se sentían responsables de lo que se estaba viviendo en ese momento. Bueno, Alfonsín fue uno de esos, no se borró, participó activamente en la normalización institucional de este país. Por eso acompaño las expresiones del homenaje que se le está haciendo por parte de la bancada radical al expresidente Raúl Alfonsín, y también no quiero dejar pasar recordar al querido Luis Pando, al Chivo Pando, digamos, en un aniversario de su muerte, porque ese también era un radical popular y que es una pena que no esté entre nosotros. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputada Ángela. Sí, en este momento, la verdad, yo tendría más ganas de, para adentro, recordar cosas de los años 80, sobre todo porque acá bien se dijo que una de las frases célebres de Alfonsín es hay que seguir ideas y no hombres, y yo vine a la política porque me convocó Alfonsín. En ese momento la juventud, la gente grande, las mujeres, los hombres se volcaban a las calles con alegría por la recuperación de la democracia después de la década más cruel, más triste y más sangrienta de nuestra historia. Y por eso me vienen muchos recuerdos juntos que son contradictorios, ¿no? De alegrías y de broncas, porque Alfonsín era eso, era la razón y la pasión. Era la pasión cuando nos convocaba a llenar colectivos a la Plaza de Mayo y cuando creíamos que iba a anunciar
que no pagábamos más la deuda externa, nos decía economía de guerra y nos mandaba de vuelta militar a cada uno de nuestros pueblos. O cuando anunció la obediencia de vida y el punto final, que parecía que se nos derrumbaba, se nos caía el mundo. O cuando el Pacto de Olivos, que nunca pudimos encontrarle su justificación, y tantas otras cosas que le recriminamos. Pero también cuando se habla de que decía esta frase, como con la democracia se come, se educa y se cura, también hay que recordar que quiso hacer otras cosas más que sostener el sistema democrático, que fue la iniciativa del PAM, que fue el Plan Nacional de Alfabetización, que fue el Seguro Nacional de Salud, que hoy, a 30 años de democracia, todavía no lo tenemos. Todavía no hemos logrado darle ni de comer, ni hemos alfabetizado, ni hemos curado a todos los argentinos. Entonces, uno tiene estos sentimientos contradictorios y yo prefiero, de todas las cosas que ayer se han dicho, quedarme con... Hay muchos legados. Se ha hablado mucho del estadista, se ha hablado del demócrata, y yo quiero quedarme con un mensaje que es el de la militancia apasionada, de la militancia de las convicciones, de la ética política. Yo creo que un legado es es recuperar, es refundar la política, no permitir que la política quede en manos por la deserción de nosotros, porque bajamos los brazos de estos que son producto del marketing, de las encuestas, de aquellos que producen campañas publicitarias, sino el de aquella militancia del 83, cuando con Pando y con tantos otros que están acá en el bloque, tantos compañeros, donde a trompadas disputábamos un paredón, porque esa era la militancia política. Entonces, que nos quede eso, que nos quede el Alfonsín, que a los 70 y pico de años se dio vuelta en una camioneta porque fue a Jacobasi a acompañar a un amigo en una campaña. Es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros compañeros y amigos de militancia, y que nos quede el deber de esto de que con la democracia se come, se educa y se cura, porque hoy, a 30 años de la recuperación de la democracia, es una deuda que nosotros como dirigentes políticos debemos saldar. Gracias, diputada. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, diputado Allende, yo quería decir una palabra. Si usted va a hacer uso de la palabra, no. Aparte de Adrián Alfonsín, por otro tema, sí que prefiero que se termine este tema. Bueno, yo de esta presidencia quiero hacer un homenaje al doctor Raúl Alfonsín. Y lo voy a hacer desde mis vivencias personales. Es decir, lo que decía el diputado López es cierto. Yo era candidato del peronismo a intendente de Concordia en 1983, cuando comenzó la democracia, y el doctor Alcide López era candidato del radicalismo, el padre del diputado Marcelo López. Y esa fue la primera vez que lo vi en acción a este hombre que yo lo denomino de raza política. Es decir, en 1983 vino una inundación muy grande en Concordia, había prácticamente 15.000 evacuados, había en un eje galpón de la fábrica Sipo, había más de 2.000 personas, yo estaba en una punta, estábamos haciendo una jornada solidaria, y de repente apareció Alfonsín. Y realmente, bueno, nosotros con nuestros cánticos, el Alfonsín por otro lado, hasta que nos saludamos, y ahí vi realmente que era un hombre de raza que generaba un fenómeno colectivo muy, muy importante. Luego, cuando yo fui intendente y él era presidente de la República, tuve el honor de que él vaya a Concordia a la Fiesta Nacional de la Citricultura. Hubo un problemita de ceremonial de la provincia que él lo arregló con la bonomía que tenía, con la grandeza que tenía, que miraba las cosas más por arriba.
y yo quería hablar y quería entregarle la llave de la ciudad y por supuesto él pude decir mis palabras y entregarle la llave de la ciudad en un acto en el Parque Mitre, multitudinario, por la Fiesta Nacional de la Citricultura. Luego, cuando fui designado gobernador, tuve el honor que el doctor Alfonsín me invitó para un hecho que yo creo que no se le da la trascendencia todavía, que fue la fundación del Mercosur. Alfonsín fundó el Mercosur con el presidente Sarney de Brasil. En 1988 nos invitó al gobernador Leconte de Corrientes, al gobernador Humada y a mí. Viajamos a Brasilia y ahí se firmó el acta del Mercosur. El doctor Alfonsín fue el que inició la integración latinoamericana con ese acta realmente impresionante. Luego, los que estamos acostumbrados a militar siempre, cuando nos va bien, cuando nos va mal, y sobre todo nos gusta militar más, sobre todo en la adversidad, yo lo admiré a Alfonsín después del 89, porque yo dije, este hombre, qué valentía que tiene, porque realmente su partido estaba pasando un momento mal, y él salió a recorrer los comités por todo el país, creo que a las 2 semanas de haberse ido del gobierno, en un momento que no era fácil militar en el radicalismo, y sin embargo salió y era el anti-marketing, era el mano a mano, la militancia realmente con pasión. Luego me reencontré con Alfonsín, con el doctor Alfonsín, en la convención de 1994. Yo quisiera que muchos legisladores leyeran los discursos de Alfonsín. Yo nunca vi una persona ya grande estudiar tanto para esa convención. Toda la doctrina constitucional, la más moderna, está ahí, en los discursos de Alfonsín de la Convención Constituyente del 94. Creo que muchas veces se la desmerece a la Convención Constituyente del 94 y cuando uno lee los discursos fundamentalmente de Alfonsín y de otros convencionales, yo era intendente por segunda vez de Concordia y fui convencional constituyente, realmente fueron muy buenos, muy importantes. Luego pasó el tiempo y vino la situación del 2001. Y yo decía, qué paradoja, qué volátil la sociedad argentina, ¿no? Porque muchos de los que seguramente anoche estaban en la puerta de Alfonsín, seguramente habrán estado en los escraches en el 2001, gritando el que se vayan todos y demás. Y sin embargo, Alfonsín tuvo una entereza, porque el doctor Duhalde puso la conducción de ese proceso, pero sin el apoyo, ese era un gobierno parlamentario, sin el apoyo de Alfonsín, esa nave no pudiera haber llegado a destino, y además entrar y salir del Congreso en ese momento era realmente manejarse en situaciones límites, sobre todo una persona que había sido presidente de la República. Sin embargo, él lo hacía con una tremenda entereza y siempre con vocación de diálogo, participando en la mesa de diálogo, siempre buscando soluciones para el país. Hace un año yo estaba en Buenos Aires con un grupo de amigos en un restaurante típico de Buenos Aires, que van todos los dirigentes políticos, el restaurante Imparcial, y de repente veo que estaba el doctor Alfonsín con el ex senador Lozada y un grupo de correligionarios, con su pasión, hablando con sus amigos. Y bueno, me acerqué hace un año y esa fue la última foto que tengo, que la tengo en un cuadro en mi casa, y por supuesto siempre tenía la frase, dice, ¿cómo andan los revoltosos entrerrianos? Dicen, ¿cómo andan ustedes? Pero bueno, yo creo de que lo que va a quedar en la historia de Alfonsín, que Alfonsín fue el hombre que consolidó la democracia en la Argentina, va a quedar el juicio a los comandantes como un hecho histórico extraordinario, y fundamentalmente para mí voy a rescatar
el hombre de raza política, el hombre que enfrenta la adversidad, el hombre que nunca se rinde a sus ideas, aunque esté en la mala, que siempre saca ese bastón de mariscal, como decía Perón, y que sale adelante. Así que mi homenaje fervoroso y emocionado al doctor Raúl Alfonsín. Diputado Allende. Por supuesto, adhiriendo el homenaje que todos han hecho a un hombre de la democracia como el doctor Alfonsín, pero tampoco quería dejar pasar este día que estamos ya en la víspera de recordar o que pase un año más de aquella gesta de Malvinas, donde nos obligaron, y digo nos obligaron porque cuando una guerra la determina un gobierno democrático es una decisión del pueblo, pero cuando nos mandan a morir a los chicos y a los no tan chicos por una decisión de un alcohólico, un dictador, una bestia humana, como quien conducía a la Argentina en aquel entonces, hoy no podemos dejar de recordar a aquellos que dejaron su sangre, parte de su cuerpo, pero también a aquellos que siguen transitando al lado nuestro, que son muchos anónimos que pasan por la vereda de enfrente, por la puerta de nuestra casa y que nadie tal vez los reconoce, pero a esos que tienen todo su cuerpo acá, dejaron gran parte de su mente allá, dejaron gran parte de su vida, porque su vida les cambió. Y no es de hombre de bien o de países grande no reconocer y recordar y valorar a cada uno de ellos, los que murieron, los que fueron heridos y sufrieron, y aquellos que están físicamente sanos, pero mentalmente van a estar marcados porque vivieron ahí adentro lo que en este país, y lo digo con mucho dolor, una sociedad que no interpretaba, que de la mano de Pink y de algunos otros hacían festivales para juntar cosas no sé para qué, otros juntaban chocolate, tampoco sabemos para qué, cuando el verdadero dolor o el verdadero problema estaba en Malvinas. Una decisión de recuperar Malvinas que todos compartimos, porque todos queremos y estamos convencidos que algún día esas Malvinas van a ser nuestras, por Argentina, por los que dieron tanto por recuperarla. Pero el verdadero hecho era ir, recuperar y volver. Y ese alcohólico, ese monstruo que nos gobernaba, tal vez entre whisky y whisky, se agrandó y creyó pelear contra quienes no teníamos ningún tipo de posibilidad. Y sin embargo, nuestros soldados, la aeronáutica que se destacó, pero todos los que estuvieron, lo único que pudieron poner era lo que tenían, coraje. Valga a todos ellos un sentido homenaje y que nunca volvamos a transitar una de estas aventuras sin ningún tipo de posibilidad, simplemente porque a un enajenado se le antoja. Para todos ellos, un reconocimiento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado López. Gracias, señor presidente. Quería informar que el bloque de la Unión Cívica Radical ha decidido, luego de hacer el homenaje al presidente Alfonsín, seguir en el duelo que creemos corresponde, sin antes mencionar que también entendemos que es una forma de homenajear al doctor Alfonsín seguir sesionando la Cámara. Así que con esta aclaración quiero informar a nuestros colegas que el bloque de la Unión Cívica Radical se va a retirar pese a que aceptamos y nos parece razonable que la Cámara continúe en sesión. Muchas gracias. Gracias, diputado. Así fue lo acordado en la reunión con el bloque de la Unión Cívica Radical. Bueno, vamos a continuar con la sesión. Por secretaría se dará lectura al acta de la sesión realizada el pasado 18 de marzo. Diputado Allende tiene la palabra. Para pedir, señor presidente, que se omita la lectura y se dé por aprobada.
Si hay asentimiento, así será. ¿Hay asentimiento, señores diputados? Hay asentimiento. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Comunicaciones oficiales. Punto número 1 al punto número 5 inclusive. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Puntos número 6 y 7. Quedan enterados los señores diputados. Puntos número 8 al 12 inclusive. A la Comisión de Asuntos Municipales. Punto número 13. A sus antecedentes, expediente número 17.045. Punto número 14. A sus antecedentes, expediente número 16.827. Punto número 15. A sus antecedentes, expediente número 17.026. De la Oficina de Sugerencias Ciudadanas. Punto número 1, expediente. Diputado Eco. Gracias, señor presidente, para solicitar copia del punto 3, 5 y 13 de las comunicaciones oficiales. Muchas gracias. Así será. ¿Diputado Quer? Necesito, por favor, copia del número 13. ¿Qué número? 13. Así será. Diputado Flores. Copia del número 14, señor presidente. Así será, señor diputado. Continuamos. De la Oficina de Sugerencias Ciudadanas. Punto número 1, expediente administrativo número 725. A la Oficina de Sugerencias Ciudadanas. Punto número 2, expediente administrativo número 768. Diputado Quer. Yo puedo pedir, por favor, que del expediente segundo se le remita una copia también a la Comisión de Redacción del Código Ambiental. Así será, señor diputado. Proyectos del Poder Ejecutivo. Punto número 1, expediente 17.183. Diputado Allende, tiene la palabra. Para pedir la reserva del expediente para solicitar oportunamente el tratamiento sobre tabla, señor presidente. Así se hará, señor diputado. Proyectos de los señores diputados. Diputado Allende. Señor presidente, de acuerdo a lo que se acordó en la labor parlamentaria, voy a solicitar que sean reservados los siguientes proyectos en secretaría. El que está indicado como punto número 2, número 3, punto número 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 20 y 21. Que el resto se remitan a las comisiones respectivas y que los pedidos de informe que están en el punto 7 y 16 sean comunicados ya que cuentan con las firmas que exige el reglamento. Si hay asentimiento, se procederá según lo solicitado por el diputado Allende. ¿Hay asentimiento de los señores diputados? Hay asentimiento. Proyectos ingresados fuera de la nómina de asuntos entrados. Con posterioridad a la impresión de la nómina de asunto entrado, ingresaron los siguientes proyectos y dictámenes de comisión. Dictamen de comisión en el proyecto de ley, en el expediente número 16.535, por el que se declaran de utilidad pública y sujeto a apropiación inmuebles que están afectados por la obra Ruta Provincial número 45 en el tramo Ruta Nacional número 12, Puerto Ibicuí, tiene ingreso y queda reservado en secretaría. Dictamen de comisión en el proyecto de ley venido en revisión en el expediente número 16.906, por el cual se designa el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda como organismo ejecutor de obras de infraestructura privada en los programas de mejoramiento de barrios. Tiene ingreso y se reserva en secretaría. Tuvo ingreso el proyecto de resolución que lleva el número de expediente 17.205, autor de los señores diputados Zacarías y Mayer, por el cual se expresa reconocimiento a la contribución que realizan a diario los trabajadores de la salud en ocasión de celebrarse el próximo día 7 de abril el Día Mundial de la Salud. Tuvo ingreso y queda reservado en secretaría. Proyecto de resolución, expediente número 17.206, autores los señores diputados Kers y Vescos, por el cual se declara de interés legislativo al curso de formación de asistentes domiciliarios que próximamente se realizará en la ciudad de Colón. Tuvo ingreso y queda reservado en secretaría.
Ha ingresado el proyecto de resolución que lleva el número de expediente 17.207, autores los señores diputados Mayer y Zacarías, por el cual se adhiere al duelo nacional por el fallecimiento del expresidente de la República, doctor Raúl Alfonsín. También tuvo ingreso el proyecto de resolución por el cual se aprueba el convenio marco suscripto entre el presidente de esta Cámara de Diputados y las autoridades de la UADER. Tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Ingresó también el proyecto de resolución 17.208, por el cual se declara de interés legislativo a la quinta marcha al Puente Internacional General San Martín, que se denomina Salvemos al Río Uruguay, que se realizará el próximo 26 de abril. Tal cual lo informado por la Prosecretaría, se les da ingreso, quedando reservados en Secretaría. Ha ingresado también un pedido de informes que lleva el número de expediente 17.204, presentado por la señora diputada D'Angelo, referido al número de jueces y funcionarios del Poder Judicial que se han desafiliado del IOSPER. Por no contar con el número de firmas que exige la Constitución, se va a votar. Para su aprobación se requiere el voto de 3 señores diputados. Los que estén por la afirmativa han sido a hacer manifestarlo. Resulta aprobado. Corresponde el turno de las mociones de preferencia y sobre tabla. Se encuentra reservado el proyecto de ley expediente número 17.183 por el que se ratifica el convenio celebrado entre el Ente Nacional de Obras Públicas de Saneamiento y la provincia en el programa de agua potable y saneamiento para comunidades menores. Se va a votar... diputado Valencia. Sí. Se va a votar la moción formulada por el diputado Allende de tratamiento sobre tabla. Se requieren 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de comisión en el proyecto de ley expediente número 16.535 por el que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles afectados por la obra Ruta Provincial número 45, tramo Ruta Nacional número 12, Puerto Ibicuí. Diputado Allende, habla. Tratamiento sobre tabla, señor presidente. Se va a votar la moción formulada por el diputado Allende. Se requieren 2/3. Los que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado el dictamen de comisión en el proyecto de ley venido en revisión, expediente número 16.906, por el cual se designa el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda como organismo ejecutor de obras de infraestructura privada en los programas de mejoramiento de barrio PROMEVA. Diputado Allende tiene la palabra. Pedir el tratamiento sobre tabla, señor presidente. Se va a votar la moción formulada por el diputado Allende. Se requieren 2/3. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentran reservados los proyectos de resolución expedientes números 17.180, 17.181, 189, 190, 193, 194, 195, 199, 17.201, 202, 203, 205, 206, 207 y 208. Diputado Allende tiene la palabra. Para pedir, señor presidente, que tal se lo acordó labor parlamentaria, el tratamiento sobre tabla en bloque, para pedir el tratamiento sobre tabla de todos estos expedientes en bloque y su tratamiento en bloque también. Se va a votar la moción. Se requieren 2/3. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo. Se encuentra reservado, dado que ha ingresado fuera de lista, el proyecto de resolución mediante el cual se aprueba el convenio celebrado por esta Cámara de Diputados con la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Diputado Allende. Para pedir, señor presidente, un tratamiento preferencial con o sin despacho para la próxima sesión. Se va a poner en consideración el tratamiento de preferencia para la próxima sesión con o sin despacho de comisión. Los que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, resulta afirmativo. Corresponde considerar los proyectos para los que se votó tratamiento sobre tabla.
En primer término, se aprobó tratamiento sobre tablas en el proyecto de ley expediente número 17.183, por el que se ratifica el convenio celebrado entre el Ente Nacional de Obras Públicas de Saneamiento y la provincia en el programa de agua potable y saneamiento para comunidades menores. Bueno, se va a poner en consideración en general el presente proyecto de ley. Los que estén por la afirmativa, sin expresarlo. Aprobado en general. Se va a poner en consideración en particular artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, el artículo tercero de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar en segundo término el expediente 16.535. Es un proyecto de ley mediante el cual se expropian varios inmuebles ubicados en el departamento Gualeguaychú, distrito Ceibas, afectados por Ruta Provincial 45, tramo Ruta Nacional número 12, Puerto Ibicuí. Vamos a ponerlo en consideración al presente proyecto de ley. Lo vamos a poner en consideración en general. Los que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo. Se requieren 2/3 de los votos, artículo 81 de la Constitución Provincial. Resulta afirmativo. Se va a votar en particular, en consideración el artículo primero. En consideración, resulta aprobado. En consideración el artículo segundo, aprobado. El artículo tercero de forma queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar el expediente 16.906. Se trata de un proyecto de ley a través del cual se designa el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda como organismo ejecutor de las obras de infraestructura privada en el marco del Plan de Mejoramiento de Barrios Promeva. Diputado Allende tiene la palabra. Señor Presidente, para hacer una corrección al proyecto que vino del Senado, que lamentablemente, entendiendo la urgencia que tiene, va a tener que volver con esta corrección, pero simplemente es por un error al escribir que dice Promeva 2. En cada uno de los artículos que habla de Promeva 2, suprimir el 2 y que quede la palabra únicamente Promeva, que es en el artículo 1, 2, entre 3 artículos que lo manifiestan. En consideración del presente proyecto de ley, con la corrección mocionada por el diputado Allende, en el sentido de modificar donde dice Promeva 2, queda barrio Promeva. En consideración en general, los que estén por la afirmativa, si vas a expresarlo, aprobado en general. Se va a votar en particular el artículo primero, aprobado. En consideración el artículo segundo, aprobado. En consideración el artículo tercero, aprobado. En consideración el artículo cuarto, aprobado. En consideración el artículo quinto, aprobado. El artículo sexto de forma queda aprobado, vuelve al Senado de la provincia. Diputado Cáceres tiene la palabra. Sí, señor presidente, sobre este proyecto, la verdad que felicitar la sanción de esta norma, que es un tema que habíamos iniciado en la anterior administración con usted y que la verdad que perseguía como objetivo evitar en principio la creación de nuevos organismos, como puede ser una unidad ejecutora, teniendo en cuenta que tienen este tipo de obras una relación directa con las actividades propias del Instituto de la Vivienda y además que es el Instituto de la Vivienda en quien el Gobierno Nacional, a través de su normativa, ha decidido solicitarle a este organismo que certifique las obras y que administre los recursos y además aprovechar la estructura que tiene el Instituto para los llamados a licitación y para la administración de estos recursos, para hacer más ágiles este tipo de programas que la verdad que son programas que tienen un hondo contenido de justicia social. Por eso felicito que hayamos sancionado esta ley, señor presidente. Gracias, señor diputado.
Corresponde considerar en bloque los proyectos de resolución, expediente número 17.180, 181, 189, 190, 193, 194, 195, 199, 17.201, 202, 203, 205, 206, 207 y 208. Tal cual acordado en la labor parlamentaria y propuesto por el diputado Allende, se va a poner en consideración en bloque estos proyectos de resolución. Los que estén por la afirmativa, si van a considerarlo, resultan aprobados, quedan sancionados y se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar las preferencias acordadas oportunamente para la presente sesión. En primer término, el expediente número 17.154 es un proyecto de ley mediante el cual se prohíbe en todas las islas ubicadas sobre el río Paraná y sus adyacentes la actividad agrícola. En consideración del presente proyecto de ley, en general, los que estén por la afirmativa, sin expresarlo, aprobado en general. En consideración en particular, el artículo primero, aprobado. En consideración en particular, el artículo segundo, aprobado. En consideración en particular, el artículo tercero, aprobado. El artículo cuarto es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. Corresponde considerar los órdenes del día. Orden del día número 7, en el expediente número 17.071, es un proyecto de resolución que declara de interés legislativo provincial el proyecto de institucionalización de la educación vial desarrollado por un equipo de docentes de la licenciatura en Salud Ambiental de la Facultad Ciencias de la Salud. En consideración del presente proyecto de resolución, que tiene dictamen de comisión, los que estén por la afirmativa, en general, los que estén por la afirmativa sin expresarlo, aprobado en general. Se va a votar en particular artículo primero, aprobado, artículo segundo, aprobado, el artículo tercero de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.